Fernando Martel Cámara, oficina Santiago Humberstone, 1954. En 1960, luego de paralizar este centro minero, se traslada a Iquique junto a toda su familia, ciudad donde a temprana edad comienza a escribir sus primeros versos. Obtuvo el primer lugar nacional e iberoamericano en la mención de poesía en el concurso de la Caja de Compensación Javiera Carrera en 1986. Su producción literaria consta de cerca de 40 títulos, algunos publicados y otros que se encuentran inéditos, donde mezcla la literatura infantil e histórica, manteniendo en toda su obra a la pampa como elemento fundamental. En poesía ha publicado El bosque contaminado, 1987, Canto a las salitreras del norte, 1999-2012, Matanza en la Santa María y otras lágrimas, ediciones Campus, UNAP, 2007, Nosotros y la dictadura, 2004, Anteayer, 2005, entre otros. En narrativa ha presentado El espantapájaros, 2005, El muñeco de paja, 2010, Un escritor visita mi escuela, 2012, todas ellas editadas por la editorial Palimpesto y Pampa Purgatorio, Apuntes de un recluta, ediciones Campus, UNAP, 2011 y otros títulos. Actualmente reside en la comuna de Alto Hospicio. Hola, bienvenidos y bienvenidas al cuarto ciclo de Escritores y Creadores del Norte, donde conversamos sobre el oficio literario con escritores y escritoras del norte grande de Chile. Hoy la obra que nos acompaña, Estructuras dialogantes compulsivas, del arquitecto Francisco Martínez, acrílico sobre tela, del año 2019. En este quinto capítulo, el invitado es el escritor y poeta residente en Alto Hospicio, don Fernando Martel Cámara. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por tu invitación. Un saludo para ti y para los fieles seguidores que tú tienes los días miércoles. Un abrazo para todos ellos. Fernando, naces en la oficina salitrera Santiago Humberstone y después, a muy temprana edad, llegas a Iquique. Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de esos primeros años en La Pampa? Bueno, yo nací como tú bien dices, en oficina salitrera Humberstone, el año Ñauca. Soy descendiente de pampinos, padres pampinos, abuelos pampinos, y yo estuve 6 años viviendo hasta que la oficina salitrera paralizó sus funciones. En 1960, cuando paralizó este centro minero, mi familia se trasladó a Iquique y nosotros también nos fuimos con ellos a Iquique. Digo nosotros porque mi madre ya era casada con mi padre y me había tenido a mí, éramos una familia aparte. Pero bueno, como paralizó toda esa parte, nos fuimos todos a Iquique, a la gloriosa primera población, a lo mejor pampina, se llamó Caupolicán. Ahí vivimos harto tiempo, hasta que mi vieja, mi abuela se fue a Arica junto con mis tíos y yo la seguí atrás. ¿Ya? Pasé un buen tiempo en Arica, hasta que volví de nuevo a Iquique y ya yo había empezado a escribir poesía. Pero respondiendo a la pregunta que tú me hiciste, si tengo algunos recuerdos de la oficina Humberstone, sí, tengo chispazos de recuerdos. Recuerdo haber caminado por una calle solitaria, recuerdo haber ido al teatro a ver una película. Mi primera película que yo vi en mi vida se llamaba La Garra Gigante. ¿Ya? Me acuerdo pasajes nomás de esa película. Bueno, yo tengo recuerdos de haber vivido en Humberstone hasta los 6 años, pero tengo chispazos de recuerdos solamente. No tengo una idea de haber jugado en la borra, incluso cuando los obreros pampinos volteaban la borra hacia la torta de ripio. Nosotros como niños, con mis primos, ¿no? y otros niños de la salitrera nos poníamos abajo esperando la borra caliente que llegara abajo y saltábamos felices porque ese era nuestro juego. Después mi familia se traslada a Iquique y
y ahí vivimos una buena parte. Fernando, tenemos entendido que comienzas a escribir tus primeros poemas a los 12 años. Cuéntanos por qué quisiste escribir versos a tan temprana edad. Mira, yo le pongo 12, 13 años porque ahí fue cuando yo conocí la poesía en realidad. Y la poesía para mí siempre fue como un desafío. Mira, yo estaba tranquilo, no tenía idea de lo que era un poema, un verso, no me interesaba para nada. Pero bastó que un familiar mío entrara y dijera: tal persona tiene 60 libros, 60 versos escritos. Y yo dije, verso, y la palabra verso fue como un hachazo en mi cabeza. Y me puse a investigar. Mi madre tenía unas revistas que se llamaban Rosita, que salían poemas de autores ya famosos y poesía de autores nobles que recién estaban y mandaban sus cosas, y me encantó empezar a leer ese tipo de cosas. Y yo empecé a copiarlo, empecé a copiar esa poesía. Más adelante comencé a escribir mis propias cosas porque pregunté cómo se escribía un poema, a quién se podía escribir un poema, a quién. Bueno, hay que escribir las cosas personales, me dijeron, y también abrirte un poco, a ver lo que está pasando a tu alrededor. Entonces comencé a hacer mi poesía. Esa poesía era tan mala, que yo los quemé todos a los 16 años, quemé toda esa poesía. Y empecé a escribir mis propios versos. Primero fueron versos, después fueron poemas, después fueron poemarios. A medida que fue avanzando el tiempo, yo comencé a escribir pero aún no encontraba el ritmo que te debería darle a un poema, porque, como dije, eran poemas malos, malísimos. Yo no conservo casi nada de eso, de esas cosas, porque después ya de los 21 años yo creo que empecé recién a escribir mi verdadera poesía. Pero siempre yo dije, soy un intruso en la poesía, porque yo llegué de mala manera a la poesía, o de repente, no sé, no de mala manera, sino que bueno, sentí que no estaban bien esos poemas, que eran repetitivos de otros poemas, qué sé yo. Comencé a buscar mi propio estilo y empecé a leer un poco. La verdad es que yo leí muy poca poesía, porque nunca quise, excepto a poetas, algunos poetas famosos como Huidobro, Vicente Huidobro, por ejemplo, que me encantó, Nicanor Parra, porque la poesía para mí no tiene que ser una poesía obvia, ¿entiendes? Yo siempre trato de buscarle la tercera pata a cualquier asunto. Entonces la poesía es igual. Yo comencé a leer a Huidobro, me encantó, y quise emularlo de alguna forma, y ahí nacieron algunos poemas con los cuales después, posteriormente, yo gané el primer lugar nacional y el primer lugar iberoamericano. Fernando, ¿qué te gustaba leer en tu adolescencia? Mira, en realidad en mi casa éramos tantos y tan pobres, para que te digo, te lo voy a decir, que éramos tan pobres que no había plata para comprar un libro, había plata para comprar un pan, y nosotros nos criamos con eso. O sea, no tengo una cultura de lector, no tengo. Ahora he leído, sí, después ya de viejo comencé a leer un poco, pero no tuve una cultura desde niño, ¿bien? Porque, como te dije, hacía más falta un pan que un libro. Es por eso que tal vez yo sea tan inseguro con respecto a muchas cosas. ¿Ya? Nunca me he creído un tipo intelectual, no lo soy y no lo pretendo ser. Porque cada día yo me siento frente al computador a luchar contra mi ignorancia. Yo no leí lo que correspondía, leí lo suficiente, pero no más allá. Fernando, obtuviste el primer lugar nacional e iberoamericano en un concurso de poesía el año 1986,
promovido por una caja de compensación. Cuéntanos, ¿qué te animó a enviar esos poemas a este concurso? Mira, el año 86, a principios del 86, se abrió la posibilidad de un concurso que lo hacía una caja de compensación que se llama, a lo mejor el nombre ya ni era el caso porque esa caja de compensación ya no existe. Y todos los años yo veía que ganaba una persona, todos los años veía que pagaba un puesto. Entonces empecé a trabajar, como te dije antes, con respecto a la temática de Parra o a la temática de Vicente Huidobro, buscándole algún recoveco ahí donde yo poder también instalar lo que yo quería decir, pero de otra manera, ¿ya? Entonces se me ocurrió decir unos versos que decían: los corderos blancos salen a comer pastos frescos por la mañana. Entonces digo, ¿por qué no puedo decirlo al revés? ¿Por qué no decir los pastos blancos salen a comer corderos frescos por la mañana? Y me pareció una frase única, que yo la había descubierto, y en realidad no la había descubierto, como te voy a decir más adelante. Y comencé a trabajar en ese tipo de poemas, ¿ya? Trastocando un poco las imágenes, ¿ya? Y mandé 7 poemas. Mandé así, digamos, en ese tiempo se iba al correo, se dejaba como el correo se mandaba los poemas. Y esperé tranquilo, y un día me avisan de Santiago, mi tío Julio, me avisa: oye, ¿saliste en el Mercurio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ganaste un concurso de poesía, pero dice que eres de Antofagasta, o sea, se han equivocado de sitio, porque decía Fernando Martel, de Antofagasta, Manuel Martel en realidad, de Antofagasta. Y entonces yo dije, no, esto es mío. Me fui al diario La Estrella, y el diario La Estrella confirmó que era Iquique. Entonces ahí quedé más tranquilo, dije, yo soy Fernando Martel de Antofagasta. Pero esa fue mi primera vez que había ganado un concurso de poesía, por lo tanto eso me permitió ir a Viña del Mar a recibir mi premio. Pero no solamente yo, porque iba gente ganadora de cuentos, inventos, música, bueno, iban varios otros que habían sacado primero y segundo lugar, y nos alojaron en el Hotel O'Higgins a todos, ¿ya? Y le gané yo, fue incluso para allá a felicitarme Juan Cameron, que es un reconocido poeta porteño, ¿cierto? Muy famoso en el puerto y tal vez en el mundo, porque él ha estado afuera también. Pues. Entonces a él le gané, él salió el segundo lugar. Primero la cosa fue así. Se presentaron los concursos a nivel nacional, salí ganador, primer lugar, y Juan Cámara el segundo. Los dos fuimos a competir con 14 países latinoamericanos, incluido España, por eso se llama Iberoamericano. Entonces fuimos a competir yo y Juan Cameron y yo, salí ganador yo, el premio Iberoamericano. Entonces ahí fue Juanito a felicitarme al hotel, ahí a la pieza donde estábamos alojados. Y bueno, fue una bonita experiencia. Nos entregaron el premio en el Casino de Viña. Me acuerdo que había una presentadora de televisión muy famosa en esos años, Pamela Oda, que la pude conocer. Bueno, uno estaba saliendo recién de acá de la región, se puede decir, pues yo estaba saliendo, hacía mucho tiempo que no salía de Iquique, salvo la experiencia que había tenido en Arica, que estuve 5 años. Y bueno, después mi tío que siempre ha estado cerca, mi tío Julio Cámara, estaba siempre cerca, él me invitó a Santiago. Estuve 15 días en Santiago, regresé y me dijo, antes de venir me dijo: mira, yo creo que tu lugar está acá en Santiago, ¿por qué no haces el esfuerzo y te vienes? Así que comenzando el 87, en marzo, por ahí me fui para Santiago, definitivamente. Tuve 5 años en Santiago, o sea, bueno, en Santiago no me fue muy bien
con lo literario, porque tú levantáis una piedra y 10 compadres escribiendo, 7 buenos y 3 malos, o 3 malos y 7 buenos, ¿entiendes? Una cosa así. Incluso me refiero a la Sociedad de Escritores de Chile, estuve ahí un tiempo visitando, después ya había que trabajar, entonces ya me quitó mucho tiempo mi trabajo, trabajaba todo el día. Por lo tanto no pude hacer una vida literaria en Santiago, excepto raras excepciones donde volvían los poetas del exilio, como Mahfouz Massi, por ejemplo, que lo recibimos en la Sociedad de Escritores de Chile. Y bueno, también tuve la oportunidad de recitar mis poemas y delante de todos los poetas ya consagrados. Muchos me regalaron sus libros autografiados. Yo todavía no había publicado absolutamente nada, y no tenía por dónde, porque era demasiado pobre para poder publicar algún libro. El bosque contaminado del año 87, Fernando, es tu primer libro. Dime, ¿cómo armaste ese trabajo? No, mira, el libro es El bosque contaminado, donde están incluidos los poemas que ganaron el primer lugar nacional iberoamericano, que son 7 poemas. Después yo estuve trabajando ahí mismo en Santiago una cantidad de otros 20 y tantos poemas, y los incluí en ese libro, pero ese libro fue como un regalo de un amigo que escribió en el Fortín Mapocho, que le hacía la Margarita. En la portada salía la Margarita, que se llama Gustavo Donoso. Trabajaba en el Fortín, o sea, era el dibujante que hacía las cosas para el Fortín Diario, Fortín Mapocho en ese tiempo. Y él me dijo que me podía publicar esos libros, fue un regalo, fueron 100 ejemplares solamente, que por ahí tengo guardado todavía uno, que queda de recuerdo, porque se pelotearon mi familia, me pelotearon algunos libros. Entonces, pero después con el tiempo ese libro yo le cambié el título, porque como no tenía registro de propiedad intelectual, le cambié por Un burro soñaba que era vaca y otros poemas. Incluso escribí un poco más, pero como te decía antes, los poemas al revés no eran tan descubrimiento mío, porque una poetisa en Santiago me escribió una carta y me dijo, Rosa Cruchaga de Walker, que era una famosa en esos años, era una famosa poeta, me dijo que esta poesía ya la había hecho otro escritor mucho antes en el extranjero. Entonces, que no siguiera escribiendo más ese tipo de poesía, porque ya estaba hecha, no era ningún descubrimiento mío. Fernando, publicaste, voy a leer, Canto a las salitreras del norte, Un burro soñaba que era vaca y otros poemas, Judith, La noche y yo, y Matanza en la Santa María y otras lágrimas. Cuéntanos por qué te gusta desentrañar el desierto. Mira, yo tengo una deuda con mis raíces. Es por eso que mi afán puede ser buscar la manera de que la gente conozca más de la oficina de Humberstone. Mira, a mí me gustaría que en los colegios hubiera una clase o un ramo que dijera desierto nortino, pampa salitrera, como sea, salitre de Chile, lo que sea, ¿entiendes? Pero que hubiera una clase donde a los niños se les dijera lo que pasó en aquel tiempo, ¿ya? Eso, yo por eso que trato cada día, claro, a través de la poesía no llega a mucha gente, ¿ya? Es por eso que yo he tratado ahora de hacer prosa, pero pensando siempre en los niños, ¿ya? Entonces yo dije, mira, yo escribo sobre la oficina salitrera, sobre el salitre, sobre el desierto. ¿Por qué yo no le enseño esto a los niños? Porque hay libros que hablan lateralmente del salitre, del desierto, pero no dirigido a los niños, no, se dirigen a gente, siempre gente mayor, gente adulta, que los puede leer y los puede comprender, ¿ya? Entonces yo dije, ¿por qué no junto las dos cosas? Si yo escribo sobre el salitre, sobre el desierto, sobre lo que pasaron los obreros pampinos, y tengo los niños, ¿por qué yo no junto esas dos cosas? Entonces hice un libro que se llama Historia del gato Tamarugo y su amigo Remolino, que está inédito en este rato, lo estoy trabajando. Son 2 gatos que viven abandonados en una oficina salitrera solitaria.
Son dos gatos que quedaron ahí, uno viejo que vivía con los patrones, que es un gato angora, y el otro que lo fueron a botar, que es un gato ordinario. El gato, se hicieron amigos los dos, pero el gato chico es muy inteligente y muy preguntón. Y cada pregunta que le hace, el tamarugo de estar, tamarugo se llama el adulto y el otro se llama remolino. Que en el libro mismo se explica por qué se llaman así, ¿ya? Entonces, el gato viejo, el gato angora, le enseña a los más jóvenes, al joven, qué es lo que fue el tiempo del salitre, pasando por todo lo que tengo que pasar, desde el cubrimiento del nitrato, la olla del indio, ¿cierto? Las paradas salitreras, las oficinas salitreras, la guerra del Pacífico, ¿entiendes? Las fichas, todo se nombra todo. Pero ellos tampoco están exentos de peligro, porque en el campamento puede ser cualquier oficina salitrera. Yo la hice pensando más en oficinas Hamilton, ¿ya? Pero puede ser cualquiera. Cuando la oficina salitrera paralizaron, la gente dejó botado a su animalito y dejó botado perros, ¿entiendes? Entonces los perros se empezaron a comer unos a otros. Entonces los gatitos no están exentos de que esos perros los puedan timar, entonces ellos huyen a través de todo el libro, están huyendo siempre de los perros, hasta el final que escuchan su ladrido o su gruñido lejano. Pero más o menos lo hice para los niños pensando que ellos podían de una manera dinámica y entretenida descubrir ese tiempo. Eso. El canto de la salitrera es un poema largo que consta de 3 partes, una primera, una segunda y un final, ¿ya? La primera parte hablo del desierto en general, la segunda parte me dedico un poco más a la oficina salitrera y el final es una despedida, ¿ya? Eso fue, para ese libro lo comencé a escribir en Santiago de Chile, de memoria, de lo que yo me acordaba de la oficina salitrera. Y para terminarlo le tuve que pedir ayuda a una persona de la Secretaría Ministerial de Educación para ir a Hamilton para ver en realidad in situ qué es lo que si lo que yo había escrito se ajustaba más o menos a lo que eran actualmente las oficinas salitreras. ¿Bien? Eso. Y esa persona sacó plata de su bolsillo, me dio plata y me fui a la oficina salitrera. Anduve por todos lados con mis versos y dije, ya, sí, lo que dije yo está bien, solamente cambiando algunas cositas, cambié algunas cosas, y ahí nació el canto a salitrera, que fue publicado por primera vez por la Municipalidad de Pozo Almonte el año 99, y el 2012 gané un proyecto con ese libro y lo pude publicar de una forma más grande, y con fotos a color y bilingüe, que es inglés-español. Fernando, ¿usas algún referente o algunos referentes para crear tus personajes? No, mira, yo te voy a contar la verdad, porque yo ni siquiera estoy seguro, y esto lo voy a decir, no sé, y me da vergüenza, que ni siquiera yo soy el que escribo los libros. Hay alguien que incluso me dice los nombres de los personajes. Salen y me dice, oye, ¿por qué le pusiste este nombre a esta persona? Porque podía elegir. No, es que yo no lo dije, no sé lo que va a salir, no sé lo que voy a escribir, lo que pasa es que esto no es como un hobby ya para mí. Al principio a lo mejor era un hobby, pero ya es como un trabajo, es un trabajo de investigación también, porque yo para escribir, por ejemplo, un libro que hablara de mí en mi tiempo en Santiago, yo tuve que ir a internet, tuve que meterme a qué es lo que pasó el año 97, a nivel nacional, qué es lo que pasó. Entonces lo fui escribiendo y voy haciendo un relato de acuerdo a lo que yo veo que pasó en realidad, porque yo viví ahí, viví ese tiempo, pero mi vivencia no tiene que ver con la vivencia de las demás personas, ¿entiendes? No tiene que ver con mi entorno, porque tengo que buscar un entorno. El entorno era en ese tiempo el año 83,
por ejemplo, haciendo algún libro del año 87 o del año 86, estamos en dictadura todavía, pues, ¿entendí? Entonces, tengo que vivir ese tiempo, porque esos tiempos ahí, antes que se acabara la dictadura, eran tiempos vertiginosos. Para es cierto que yo colaboré harto, yo doy gracias no sé a quién por haber estado ahí, haber contribuido con un granito de arena, ¿entiendes? Porque con mi tío, Julio, que es bien político, salíamos a los campos junto con su partido político, salíamos a los campos a decirle a la gente que votara por el no, ¿entiendes? Entonces, ese entorno, digo yo, que le quería dar, ya no lo tenía, no estaba completamente en mí, porque no sabía, yo viví ese tiempo, hice esas cosas, pero no sabía lo que hacían más atrás, muchas cosas, ¿entiendes? Tuve que buscar muchas cosas en internet para poder recrear ese tiempo y hacer el libro, porque yo no puedo andar hablando cosas que no son, pues, no. O sea, de repente la historia es ficticia, pero los hechos que pasaron en Chile son reales. Fernando, ¿cómo investigaste para crear tu libro Matanza en la Santa María y otras lágrimas? Bueno, de hecho, el hecho existe, es real. Mucho se ha escrito sobre la matanza de la Santa María, pero tal vez estaré pecando de, no sé, pero no se ha hecho en poesía. O sea, yo tenía ese tiempo, como era poeta, tenía una visión poética de las cosas. Ahora ya no soy poeta, ya no me sale la poesía, que me estoy involucrado tanto en la prosa que no me salen los poemas. A veces cuando me pongo a escribir alguna cosa, si le hago mucho empeño, mucho trabajo, no puede salir, pero tengo que trabajar mucho. Mira, leí muchas cosas, porque incluso algún familiar estuvo involucrado en la abuela de mi vieja, de mi madre, estuvo en la matanza, pero ella, aunque en la familia se cuentan dos versiones, una de las versiones es que ella fue almorzando de unos familiares y al regresar se encontró que la plaza estaba ocupada por los militares, o sea, tenían un cordón militar que no dejaban pasar a nadie más hacia la escuela, por lo tanto ellos no pudieron pasar y ahí se salvaron, en realidad se salvaron de la matanza. Y de ahí, bueno, ahí sintieron después, cuando ya se devolvieron, anduvieron por la rueda, se dieron cuenta que la cosa iba en serio, y bueno, y todos conocemos qué es lo que fue la matanza de la Santa María, aunque muchos difieren de la cantidad de muertos. Luis Avi le puso 3.600, qué sé yo, los Quilabayos, el doctor Palacio, que después también escribió un libro ahí cerquita de lo que fue, ¿cierto? 1907 creo que se llama el libro, no me acuerdo bien, y habla de 900 personas, y otros hablan de mucho menos. Lo cierto es que las personas fueron inhumadas ahí en forma clandestina en muchos lugares, en dos lugares, que detrás del hospital hay una grieta grande detrás del hospital, y ahí los tiraron a una gran cantidad, y otros fueron directamente al cementerio 2. No tuve mucho, tengo que buscar las palabras precisas, como te decía, no tuve mucho que inspirarme, buscar solamente las palabras precisas, colocarlas ahí y tener una visión poética de lo que fue la matanza de la Santa María. Y en tu novela Pampa Purgatorio, ¿cómo te involucraste con la temática de la dictadura cívico-militar para crear esa novela, Fernando? Bueno, Pampa Purgatorio es un libro, siempre digo a la gente que lee el libro, oye, ¿tú pasaste esto? No. Digo, mira, hay un hecho, y esto es 50% verdad y 50% ficción. Ya, no creas todo lo que hay, 50% literatura prácticamente, pero eso es un hecho. Ya,
En el libro se relata la vida de un conscripto, ¿cierto?, que va a hacer, bueno, está haciendo su servicio militar y es trasladado junto a su batería, porque en este caso se llama la batería, no es es que quiere decir lo mismo que es compañía, batería y compañía es lo mismo. Y es trasladado a una oficina salitrera abandonada donde hacen su ejercicio, y ahí pasa un hecho que me motivó a mí a escribirlo, y por otras cosas también rescatar un poco de la oficina salitrera abandonada, ¿cierto? Donde también me explayo ahí sobre algo de la guerra, pero sí decirle a la gente que los conscriptos del año 73, 74, 75, no se la hallaron pelada. No estoy haciendo una defensa de lo que es el militarismo, de ninguna manera. Solamente estoy diciendo que los soldados conscriptos sufrieron igual que lo que sufrió el pueblo de Chile. ¿Ya? También estuvieron regidos por normas muy severas. Eso es lo que puedo decir. Donde yo también en literatura hago una venganza no vengativa, ¿ya? Donde el tipo que se creía Dios, el cabo, en este caso, que se creía Dios, paga al final su pecado, ¿entiendes? Ese. Y también hay para darle un poco más de literatura al libro, también se puso una historia de amor ahí en medio, del soldado con una niña que no tiene que ver nada, no tiene que ver con el entorno militar, no, nada. Eso se trata el libro, y Pampa Purgatorio viene de... Es que si nosotros tomamos la palabra purgatorio, como que la tiene la Iglesia Católica, que es un lugar donde las almas van a purgar sus pecados, ¿cierto?, que cometieron en la tierra. Nosotros parecía que nosotros estábamos pagando algún pecado el hecho de estar en ese lugar. Hay una salitrera ficticia que habla por todas las oficinas salitreras. Si yo le ponía el nombre verdadero de una oficina salitrera, más de alguien me iba a decir: oye, esto no había acá, pues, bueno. Ese cerro no está ahí, pues, bueno. ¿Entiendes? Entonces yo tuve que hacer mi propia oficina salitrera, como lo dice Huidobro. Uno tiene que crear las cosas en el poema, no hablar de las cosas creadas. Entonces yo hice mi oficina salitrera, igual como el libro La Pequeña Pampina, también hay una oficina salitrera ficticia. ¿Por qué así? Porque si yo pongo una verdadera, tengo que poner las cosas que habían ahí verdaderas, y la verdad, investigar eso ya es demasiado, ¿entiendes? En cambio, si yo hago mi propia oficina salitrera, le pongo lo que yo quiera, una piscina, un teatro, o le saco el teatro, le pongo un hospital, te saco el hospital. Puedo hacer lo que yo quiera en esa oficina, porque es mía, pues, es mi invención. ¿En qué momento te decidiste a escribir literatura infantil? Pues es complicada la pregunta, pero mira, yo tenía... lo que pasa es que siempre, como te dije antes, la poesía para mí fue un desafío, ¿ya? Lo hice, logré ganar incluso un premio internacional, ¿ya? Cumplí esa meta. Al terminar, al empezar a escribir prosa, yo sentí que había tocado techo con la poesía y no tenía más salida, no tenía otra salida, y alguien me dio una idea de escribir sobre un personaje que no se ve común aquí en la ciudad ni en la zona norte, que es un espantapájaros. Nosotros no tenemos espantapájaros acá. ¿Cierto? Investigué una vez por ahí que había un espantallamo, que eran unas tiras que le ponían para espantar los llamos pero era un espantallamo, era un espantapájaros, un personaje afuerino, ya se le vamos a llamar afuerino, que viene al norte a conocer lo que es el norte, y a través de ese personaje yo empiezo a dar a conocer lo que es la flora y la fauna del norte de Chile, ¿ya? Entonces tenía esa idea y la venía escribiendo de a poco, porque yo no tenía una cultura para escribir prosa,
¿ya? No sabía cómo empezar a escribir, sino que tenía que relatar porque bueno, ese personaje fue saliendo de a poco. Mientras seguía escribiendo poesía, ese personaje, entonces el año antes que el Pato Rivero falleciera, le hablé del libro y me dijo, está bien, sigue escribiendo prosa, sigue escribiendo, porque la poesía, me dijo, no, vaya a llegar hasta ahí, no me acuerdo. Yo antes escribía poesía, me dijo, pero ahora escribo prosa, y lo hacía muy bien Pato Rivero. No alcancé a mostrarle el libro porque falleció mi amigo. Entonces seguí con esta obra adelante hasta el año 2004 la terminé. Dije, está lista esta obra, la voy a llevar, y la dije a mi amigo Mayo Muñoz, que también es escritor, poeta y ahora tiene una editorial. Me dijo, ya, yo te lo voy a publicar, y publicamos un libro ahí. Y en 2000 patudamente me fui al colegio, a un colegio, Matilla. Primero había visitado otro colegio donde nos inflaron mucho. Me fui a Matilla y se interesó la señora que estaba ahí a cargo, y me dijo, ya lo vamos a pedir para el próximo año, pero usted está dispuesto a venir a dar una charla. Estoy dispuesto. Unos días antes que los niños, cuando iban a dar la prueba, yo iba y les daba una charla y los niños sacaban buenas notas. Muy buenos resultados durante 8 años. Bueno, me involucré tanto con este personaje que tengo que hacer. Los niños mismos me pidieron una segunda parte de estos Espantapájaros. Entonces escribí la segunda parte más rápido, o sea, no me costó mucho. El Espantapájaros me demoré 20 años, porque yo venía escribiendo de a poquito. Tengo por ahí una carpeta donde yo voy cambiando los diálogos, pero como no tenía computador, no tenía nada, escribía a mano y lo pegaba encima del otro diálogo, y así hay varios que le cambié como 5 o 6 veces de diálogo a una parte, a un capítulo. Y tengo todo, tengo esa carpeta guardada de recuerdo para que algún día me diga, va a ser mentiroso, toma, ahí está la carpeta, bueno, vela. Esa es la forma que yo escribía antes, a mano. Pues no tenía computador, no tenía nada. Entonces me fui involucrando en esto de los cuentos infantiles, que me empezaron a resultar más, no sé, más beneficiosos para mí, tal vez, no sé, no cacho la dimensión de eso. Pero porque para los niños hay que escribir corto, hartos dibujos y pocas letras. Entonces yo tengo varios cuentos para primeros lectores, ¿cierto? Cuentos para niños de 7 años, cuentos para niños de 12 años, y de ahí para los adultos. ¿Ya? No tengo todavía no me meto con los jóvenes, porque es complicado. He estado tratando de hacer algo, pero es más complicado, no me resulta. Cuando me resulta la cosa me involucro tanto en el texto que no paro, estoy 10 escribiendo, ¿entiendes? O sea, porque las cosas van fluyendo, y no soy yo quiero levantarme, ir a almorzar, ir a tomar té, pero este personaje está ahí dándole, ¿entiendes? Hasta que sale lo que yo quiero. Después ya, claro, eso es como armar el edificio, después ya vienen las terminaciones, ¿entiendes? Entonces empiezo a trabajar el texto, empiezo a trabajarlo profesionalmente, te podría decir, ¿entiendes? No ya pensando, sino que pensando en algo más grande. Por ejemplo, Pampa de un Purgatorio, ahora mismo le estoy dando varias vueltas y le he agregado muchas cosas más, ya pensando que esto alguna vez puede ser una película. Mira, pues, a lo que yo llego a pensar. ¿Por qué no? No sé. Algún día alguien va a tomar ese texto y lo va a transformar y va a hacer una película, bueno, pensando en el hecho y pensando en el tiempo que sucedieron las cosas. 1976, 3 años después del golpe de Estado, todavía estaba fresquita la cosa. Por eso que no dejo así a los niños de lado, no dejo a los adultos de lado, sigo escribiendo en los dos frentes. Pero para cualquier persona es difícil escribir para niños, porque yo no soy psicólogo.
¿entiendes? Entonces, para mí, ahora no es tan difícil, porque antes era más difícil que meterme en la piel de un niño, o en la piel de una niña. Cuando escribí La pequeña Pampina tuve que meterme en la piel de una niña. ¿Qué es lo que pensaba una niña? Y para un gallo viejo ya es bastante difícil. Pero para mí eso es como ahora, como una cosa normal. El libro asombrosa, Historia asombrosa dentro del televisor, que es un libro largo en 2 partes, son 2 libros diferentes, pero en el mismo tiempo. Me tuve que meter en la piel de un niño, y en la piel de un ratón también. Entonces tenía que hacer esas cosas. ¿Qué es lo que piensa un niño? Porque un niño lo piensa como un adulto, ¿entiendes? Entonces los personajes tienen que ser, para el lector, tienen que sonar como reales, aunque sea una ficción. Fernando, para ir cerrando esta conversación, cuéntanos qué recuerdos tienes de los poetas de tu generación. Hablo de Mayo Muñoz, Cecilia Castillo, Jaime Ceballos, y qué conoces de los nuevos poetas de Tarapacá. Bueno, claro, existió también esa generación, pues. Existió antes de la pandemia y existió mucho un tiempo antes. Yo lamentablemente me alejé de esa generación por el trabajo solo. La labor, si bien cierto, del escritor es solitaria, porque no necesitáis a nadie que esté al lado tuyo para que te esté dictando lo que estáis escribiendo. Entonces, mi generación es la generación que todavía está ahí, todavía estamos luchando. No sé si habrán salido nuevos, no conozco muchos escritores jóvenes. Un día escuché una conversación de unos jóvenes en ese tiempo, hace tiempo atrás, cuando estaba de moda la Sociedad de los Poetas Muertos en la película. Entonces uno le decía al otro: oye, pues nosotros podríamos hacer como una Sociedad de los Poetas Muertos, ¿cachai? O sea, buscando este tipo de estereotipos. Pero esa no es la función del poeta. La función del poeta es escribir. Para mí es escribir. Es la primera, y crear. Escribir creando, o creando escribiendo. Escribiendo, no sé cómo te podría decir de otra manera. Pero eso, sé que Cecilia Castillo sigue haciendo su poesía y su prosa también que tiene. Jaimito Ceballos, un gran poeta, escritor, debería ser tomado más en cuenta, ¿cierto? El mismo amigo en común que tenemos, que vive ahora en Bolivia, Malegrán, Juan Malegrán, a quien le mando también un caluroso saludo y unas felicitaciones tremendas para él por el logro que tuvo. Y Mayo Muñoz también se ha dedicado este tiempo más a su labor de editor, ya, que lo hace muy bien. ¿Qué más? Pedro Marambio, ¿cierto? Y sí, podríamos nombrar a los jóvenes, Juan Podestá, por ejemplo, la Catrala, ya, la Carolina González, que está haciendo cosas también. Se retiraron algunos que yo no lo vi más, por ejemplo, Silvia Villones, ya. No lo vi más en el ámbito. Bueno, yo también me alejé porque, pucha, antes me juntaba con todos ellos, con la mayoría íbamos, incluso una vez fuimos a Mamilla, a una escuela ahí, interactuamos con los niños, ahí a Juanito Malegrán también, pues, fue para allá. No sé, no sé más de mi generación. Juvenal Ayala también te podría nombrar, que ahora vive en Santiago, que está más agrandado, ya no infla a los demás. No, es una broma. Bueno, así pues, si yo conocí a la mayoría, incluso a poetas jóvenes que ahora ya también están más adultos, porque yo no nací ayer como escritor, pues yo me di a conocer el año 86, sí, también, pues cuando gané el premio iberoamericano, porque antes no tenía ningún motivo como acercarme a nadie, pero después ya con un premio a cuesta ya tenía un motivo como decir, ya, soy también algo, igual que ellos. Bueno, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, por tomarte tu tiempo para estar en este espacio. Hasta pronto, que estés muy bien. Donde todos te ven ya, Robertito, muchas gracias.
Hasta luego. Cuéntanos, ¿en qué lugar estás ahí?